Hermanos, buenas tardes. Antes de iniciar el mensaje, Lalo, muchas gracias por la lectura. Hermanos, gracias porque a lo largo del mensaje vamos a recurrir a este pasaje y que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Y hermanos de alabanza, muchas gracias también por preparar nuestro corazón con estos cantos, con estos himnos. Y hermanos, agradecerles por sus oraciones. Hace 8 días pude estar con mi papá, 2 días, poderle ver, estar con él, platicar, y gracias por el tiempo que dedicaron también para orar. Y nada más como anécdota, hace 8 días, justo estaba llegando al aeropuerto a esta hora, y mi vuelo salía a las 3 de la tarde, entonces llegué allí para checar mi boleto y no me dejaban pasar. Yo quería llegar para ver el servicio y me dijo, no, su vuelo sale en 3 horas, es demasiado. Le dije, mira, es que necesito ver algo, hay un programa que yo voy a ver. Me dijo, pues lo puede ver allá. Le digo, pero es que el internet no está tan bien. Le digo, voy a ver el servicio de mi iglesia, y necesito entrar, hay mejor internet ahí en la sala. Me dijo, es demasiado tiempo. Le dije, ándale, sí se puede. Me dijo, bueno, pues pásele, ¿no? Entonces paso, ya pues te hacen el chequeo, el escaneo y todo eso. Ya voy pasando y hay 2 policías de espalda, 2 chicas. Y escucho que dicen, ahí viene, yo sí le voy a pedir una foto, yo sí me quiero tomar una foto. Dije, no puede ser, yo quiero llegar a ver el servicio, ¿verdad? Y paso y ni me pelan, ¿verdad? Ahí voy. Atrás de mí venía un cantante famoso, ¿verdad? Entonces, bueno, solo ahí como anécdota, ¿verdad? Yo preocupado que no me iban a dejar ver el servicio. Pero hermanos, les decía esto porque qué gozo. Para los que están viendo la transmisión, ¿verdad? Un abrazo, hermanos. Sé por lo menos de 2 familias que están viendo el mensaje, el servicio de hoy. Y de verdad, hermanos, qué alegría. Uno puede sentir la iglesia, ¿verdad? Los escuchaba cantar, pude llegar al tiempo de la oración y luego el mensaje del pastor, ¿verdad? Así que qué bendición también esto de la tecnología, ¿verdad? Usarla para eso. Así que nada más, ahí queda la anécdota. Y ahora sí, hermanos, ahora sí empezamos con el mensaje. Muy bien, continuamos hoy con nuestra serie ¿Dónde encajo yo?, que tiene como propósito darnos cuenta, hermanos, que el Señor nos rescató, nos redimió y nos ha colocado en un cuerpo, que es su iglesia, pero nos ha colocado con un propósito específico, que es servirle. No hay cristiano, ¿verdad?, sin servicio, no hay. No se puede vivir sin servir al Señor, y ese es el propósito del mensaje de este día, que nos demos cuenta que nuestra vida, que nuestra historia en manos del Señor, ¿verdad?, es de mucha bendición para los demás. El título del mensaje de hoy es Mi historia. Mi historia. Y esto, ¿verdad?, esta palabrita, ¿verdad?, estas 2 palabras pueden causar efectos tan diferentes en cada uno de nosotros. Porque para algunos su historia ha sido un trampolín, pero para otros su historia ha sido un ancla. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace el control de Dios en una vida. Cuando una vida ha sido entregada a Dios y le hemos entregado todo nuestro ser, nuestra voluntad al Señor, y es Él quien guía nuestra vida, quien la controla, entonces los éxitos en tu vida te van a hacer más humildes cada vez, porque vas a reconocer. La persona que está controlada por el Espíritu de Dios, cuando hay éxitos en su vida, él reconoce que todo ha venido de Dios, que es una bendición de Dios. Y sus fracasos y sus errores lo hacen depender más de Dios. Él se da cuenta que necesita más del Señor. Pero una vida que no está controlada por Dios, sus éxitos lo llenan de soberbia y sus fracasos lo llenan de amargura, y entonces lo hunden en un estado de depresión, de falta de contentamiento. Nuestra historia ha influido para que seamos la persona que somos actualmente. Esa es la razón por la cual reaccionamos de una o de otra manera ante diferentes circunstancias. Todos tenemos una historia. Para algunos, la historia de su vida sin Cristo es larga. Y en esa historia sin Cristo, por supuesto que hay
pasajes sumamente dolorosos y vergonzosos. Para otros, por la gracia de Dios, la historia de su vida sin Cristo es corto, pues crecieron en un hogar en la cual cuyos padres conocían al Señor. Crecieron rodeados de amor, crecieron en un ambiente seguro. Para estos jóvenes, para estos niños que crecieron en hogares donde ambos padres son creyentes, es muy fácil cuando llegan a pasajes de las Escrituras y ven que Cristo ama a la iglesia de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Para ellos es fácil comprenderlo porque han visto a papá hacerlo. Han visto a papá cuidar a mamá, proteger a mamá, amar a mamá. Y han visto cómo mamá honra a papá, cómo se expresa de él, cómo lo cuida. Pero no todos los presentes han tenido esa bendición de crecer en un ambiente así. Hoy compartiré con ustedes la historia de un personaje con el cual siempre me he identificado. En su historia podemos ver de manera tan hermosa cómo se materializa la misericordia, cómo se lleva a cabo la redención, la justificación y de manera particular la adopción de hijo. Cómo se ve la gracia en la vida real. Todos hemos escuchado de la gracia, hemos leído de la gracia, pero ¿sabe que la gracia se puede tocar? ¿Sabe que la gracia se puede palpar? Y de eso estaremos hablando hoy. Nuestro pecado y nuestro pasado, Dios lo ha redimido para aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y Él nos da la oportunidad de ser instrumentos en sus manos. Hablar del pasado decía que es doloroso para algunos. Quizá tocar temas del pasado para otros es de mucha vergüenza. Tal vez hay etiquetas que la gente que te conoció en el pasado aún usa para ti. Que cuando te ven, aún se refieren a ti como aquel que fuiste sin Cristo. Y dicen, ahí viene esto, ahí viene aquella. Pero hoy la palabra de Dios nos mostrará que nuestro pasado en las manos de Dios es muy valioso, porque el Señor tiene el poder de transformar nuestros fracasos en victorias. Pues Él no solo redime tu pecado pasado, sino que te da un futuro glorioso. Y quiero repetir eso. Él no solo redime tu pecado pasado, sino que pone delante de ti un futuro glorioso. Aún lo que estás viviendo hoy en día, lo que está en tu mente justo ahorita, esto que te preocupa, aquello que te carga, las cosas que traes ahí en tu mente y en tu corazón, esas el Señor las quiere usar para un futuro glorioso. Todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito de parte de Dios. Dios no está fuera del control. Dios tiene el control de tu vida. Hay un capítulo en la Biblia que leímos hoy, que todos conocemos como el capítulo de los héroes de la fe. Otros le llaman el Salón de la Fe. Y de un personaje de este capítulo estaremos hablando hoy. Así que vayan por favor, Hebreos capítulo 11, donde tuvimos la lectura el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 31, el último versículo que leyó Lalo. Hebreos 11, 31. Lo leo una vez y luego lo leemos todos juntos. Empiezo leyendo. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Todos juntos, por favor. Rahab había vivido 1500 años antes que se escribiera la epístola a los hebreos. Y su etiqueta del pasado
seguía escrita con tinta indeleble, imborrable. Rahab, la prostituta. Pero ese pasado de pecado, Dios lo transformó en victoria. Es interesante que Santiago también habla. Dos hojitas ahí adelante está el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. También él hace referencia a Rahab. En su pantalla aparece el versículo 25, pero voy a leer a partir del versículo 23. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este versículo es clave para el capítulo, para entender todo el capítulo. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora aquí abro un paréntesis pequeñito, no es el tema del mensaje, ¿verdad?, de este día. Pero hago un paréntesis para aclarar este punto. Porque cuando uno está conociendo la palabra de Dios y lee este pasaje de Santiago, parece que contradijera toda la enseñanza del Nuevo Testamento, que la salvación es por fe, y no es así, ¿verdad? Efesios 2:8 dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? El asunto es que cuando el apóstol Pablo habla de la justificación, él lo ve desde el punto de vista posicional, ¿verdad? Lo que hizo el Señor a través de la salvación, ¿verdad?, nos ha colocado como justos delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Porque los que nos hemos acogido a su sacrificio y hemos venido en fe y en arrepentimiento a Cristo, somos justos delante de Dios. Eso es lo que Pablo enfatiza. Pero Santiago pone énfasis en la manera en que vive un justo, alguien que ha sido santificado. Entonces, para Pablo, justificar es causar la posición de justo. Para Santiago es mostrar la condición del justo. El hombre es justificado por la fe, dice Pablo. La fe es demostrada genuinamente por las obras, dice Santiago. ¿Ok? Solo quise aclarar ese puntito, ¿verdad? Para no quedarnos con algo en la mente, ¿verdad?, que no es. La fe, la salvación es por fe en Cristo Jesús, no es por obras. Así que ahora sí, vamos, ¿dónde encontramos la historia de Rahab? ¿Verdad? Porque de ella estaremos hablando hoy. En Josué capítulo 2. Hoy vamos a leer varios pasajes. Hay algunos mensajes en que no nos movemos de un pasaje, ¿verdad? Pero hoy es necesario para la enseñanza ver varios, y ustedes estarán leyendo también varios pasajes. Josué capítulo 2, resumiendo, ha llegado el tiempo, guiado por Dios, Moisés es instruido que pase la estafeta a Josué. Ahora Josué está liderando el pueblo, van a entrar a la tierra prometida, y Josué, habiendo aprendido de la experiencia pasada, no manda a 12 espías, manda a 2. Había aprendido bien la lección Josué. Entonces envía 2 espías a que reconozcan Jericó, cómo están sus fortalezas y todo. Estos 2 espías llegan y entran a la casa de Rahab. Nadie causaba sospechas si entraba a casa de Rahab. Ellos están ahí, ella lo reconoce. El rey se entera, el rey de Jericó se entera que han llegado 2 espías, manda a casa de Rahab y le dice que dónde están, que los entregue. Ella miente. Aquí hay un asunto ahí, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ¿por qué mentir? ¿Es bueno mentir por algo? ¿Son buenas las mentiras blancas? No es buena. ¿Sabe que Dios pudo haberlos guardado? Aunque Rahab dijera están en la azotea. Rahab mintió porque vivía una cultura de mentira. Y sabe, la cultura
y nuestra sociedad nos permea. Lo entiendo en una persona que no conoce a Cristo y no tiene una relación con Dios, pero sabe que los creyentes también somos vulnerables y empezamos a adoptar cosas de la sociedad y las empezamos a hacer parte de nuestra vida, aún sabiendo que no están bien. Ella les miente y les dice que se fueron ya, y antes de irse por la noche, ¿verdad?, antes de que ellos se duerman, ella sube y habla con ellos, y este es el diálogo. Versículos 8 al 19, leo el pasaje. Josué 2, 8 al 19. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Saben que estas palabras son claves? Porque esto es lo que ellos exactamente le dicen a Josué cuando llegan a entregar su reporte. El pueblo, ¿verdad?, ha desmayado, está listo, ¿verdad? No queda aliento, subamos y tomemos Jericó. Así que el Señor está aquí, ¿verdad?, usando a Rahab para entregar un mensaje a Josué. Y luego dice el 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ella está hablando de un evento que pasó hace 40 años. Y por 40 años el pueblo de Jericó había escuchado que una nación venía hacia el lugar donde ellos vivían, porque era una tierra que Dios les había entregado. Así que ella ha escuchado este tiempo, todo lo que Dios ha hecho. Y dice: secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice ella, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una declaración de fe hermosa de esta mujer. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, y a mis hermanos y a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. ¿Hay un eco por ahí? Porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, un listón rojo. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y ahí vamos al capítulo 6. Capítulo 6, esta es la promesa. Cuando llega el tiempo, ellos llegan a Jericó, los muros caen. Y dice el capítulo 6, versículo 22. 6, versículo 22, síganme con su vista. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa, ¿de quién? Dice, de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. ¿Sabe que no hay mucho escrito acerca de Rahab? Son bien pocos los versículos que hay acerca de Rahab. Pero lo que el Señor dejó en su palabra acerca de esta mujer es un tesoro inagotable de sabiduría para nosotros, si queremos extraerla y si queremos aprender del Señor. En la historia de esta mujer podemos contemplar a Dios en todo su esplendor. Podemos ver su amor, su misericordia, su paciencia. Una mujer sin valor para algunos, quizá hasta para su propia familia. Pero cuando ella creyó en el Dios verdadero, su vida fue transformada de una manera maravillosa. Y deseo, amados hermanos y querido visitante, deseo que la palabra del Señor te muestre hoy que tú eres valioso, que usted es valiosa para Dios, que no importa tu pasado, pues el día en que recibiste a Cristo como tu Salvador, fuiste hecho una nueva criatura. Las cosas del pasado han quedado atrás. Dice el versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los de Israel hasta el día de hoy. Una vez que la vida de Rahab fue preservada, sucedieron tres cosas, y de eso quiero hablar este día, y son los 3 puntos del mensaje. En primer lugar, después que fue rescatada, ella estaba fuera del pueblo. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella no podía entrar al campamento de Israel. No solo era gentil, era una prostituta. Ella tuvo que quedar fuera. Así que piensa en Rahab. Hay un pueblo allá que se reúne, que canta, que adora a Dios. Y aquí está esta mujer y su familia. Piensa en la familia de Rahab. Aquí hay un pueblo que le canta a Dios, que habla de Dios, que dicen que Dios es maravilloso, que Dios perdona. Y allá afuera, en una casa de campaña, hay una familia. Pero hay una etiqueta grande que dice prostituta. Cuán fácil olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y nos empezamos a ver como justos. Y dejamos de ver a los demás como Dios los ve. Ella estaba fuera del pueblo, no podía tener comunión con ellos. Pues Deuteronomio 23:17, la ley dice así: no haya ramera entre las hijas de Israel, no haya sodomitas, homosexuales entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro. Vean a qué se equiparaba una mujer. Ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Así que tuvo que haber una renuncia voluntaria de esta mujer a su pasado y a su pecado. Y como todo prosélito que quería adherirse a las normas del pueblo de Dios, ella tenía que hacer 2 cosas por lo menos como mujer.
Tenía que hacer una declaración de aceptación que ya la había hecho, para mí ya la había hecho, cuando ella confesó la fe que tenía en el Dios de Israel. Y también tenía que practicar un rito purificador, era un baño en realidad. Y los judíos lo tomaban literalmente como que ese baño limpiaba de toda la inmundicia del pecado. Si era hombre tenía que circuncidarse. Así que como mujer, ella por lo menos tuvo que hacer estas dos cosas. La declaración la hizo allá en el capítulo 2, versículo 11, cuando ella dijo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella está reconociendo la soberanía de Dios. Ella vivía en una sociedad llena de ídolos. Había cultos religiosos donde ella vivía, pero ella había reconocido que solo había un Dios verdadero y era el Dios de Israel. Y ella había depositado su fe en ese Dios. Es exactamente lo mismo que sucedió con nosotros. En algún momento cada uno de nosotros tuvimos que hacer una confesión de fe. Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es exactamente lo mismo que nosotros hicimos un día para ser admitidos en el pueblo de Dios por medio de la fe. Y ella tuvo que participar de ese rito purificador, que era un baño, que era un tipo de bautismo. Y nosotros igual, dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La fe de Jabes y la fe de nuestro hermano Fernando no están en esta agua. Esta agua se va a desechar por la tarde. La fe de ellos está puesta en Cristo, en la sangre de Cristo. Esta agua representa un charco de sangre. En el cual simbólicamente fuimos sumergidos el día que venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador. Ellos habían tomado una decisión, Jabes y nuestro hermano Fernando, en el pasado. Y ahora ellos han dado testimonio público de esa fe al bautizarse. Y ellos han sido ahora integrados al cuerpo de Cristo. Así que ella estaba fuera del pueblo. En segundo lugar, ella es incorporada al pueblo. Dice la última parte del versículo 25, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Esta última frase es interesante, porque el narrador escribe años después del evento, pero antes de la muerte de Rahab. Rahab vivía cuando se escribió el libro de Josué. Él dice, todavía vive entre nosotros. El epílogo es sorprendente. Es algo así como una prostituta cananea que de otra manera hubiera sido apedreada bajo la reciente ley dada por Dios a través de Moisés. Llegó a ser un miembro aceptado de la comunidad, una hija adoptiva del pacto. ¿Y qué contraste, hermanos? Una generación había quedado postrada en el desierto por incredulidad. Una generación que había visto a Dios abrir el mar, ver los portentos que el Señor hizo en Egipto. Habían comido todos los días. Recibían alimento todos los días de parte de Dios. Había una columna de fuego por la noche que los calentaba, iluminaba el camino. Había una nube de día que los cubría del calor intenso y mortal del desierto. Y no le creyeron a Dios.
Pero aquí tenemos una mujer que viene de un contexto pagano y además con una historia de vida que nadie daría nada por ella. Y ahora la vemos como parte del pueblo de Dios. ¿A poco no se parece a nuestra historia? Nosotros no éramos nadie, pero el Señor nos ha hecho alguien y alguien con valor en Cristo. Dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, a nosotros, que no somos judíos, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre en nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El último canto en el cual nos guiaron nuestros hermanos, ¿verdad?, habla precisamente de esta realidad, de esta verdad. Nosotros no éramos pueblo, vivíamos alejados de Dios, y por pura gracia Él nos ha colocado ahora dentro de su pueblo. Pedro también habla de esto en la primera epístola, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por pura gracia y misericordia de Dios, tú has sido puesto en el pueblo del Señor. Y Colosenses 1:13 habla de manera maravillosa. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, condenados para la eternidad. Ese era nuestro destino eterno. Vivir una eternidad de condenación y de tormento en el infierno. Pero fuimos trasladados por la gracia de Dios al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que Rahab ahora es parte del pueblo. Y seguramente vino una pregunta similar a esto: ¿y ahora qué hago? Todos estos parecen tan perfectos. Y no así pasa cuando llegamos a la iglesia por primera vez y empezamos a congregarnos y vemos a los demás y decimos: todos ellos están bien, mira cómo viven. Pero yo, ¿le servirá de algo mi vida a Dios? Si supieran mi pasado. ¿De qué le puede servir a Dios una persona como yo, que sigue batallando con su autoestima? Quizá no puedes con aquellas palabras que alguien dijo una vez de ofensa acerca de tu persona, acerca de tu físico tal vez. Quizá aún no has podido vencer aquel vicio de tu pasado y de cuando en cuando vuelves a caer. Quizá sigues batallando con la mentira, con el chisme. Pero como último punto del mensaje, yo quiero que veas que tú eres útil en la mano de Dios. Así que Rahab estaba fuera del pueblo, luego es colocada en el pueblo y finalmente la encontramos sirviendo a Dios con el pueblo. Vayan a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Este hermoso inicio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1 dice: genealogía de Jesucristo. Leeré los primeros 16 versículos. Les dije que iban a leer bastante, todavía hay unos pasajes que a ustedes les tocará leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, y a Fares, a Edrom, y Edrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, y Jeconías en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Imagine que Dios le da a usted la tarea de buscar una familia para que su unigénito hijo venga, nazca en la tierra y lleve a cabo la obra de redención por toda la humanidad. Y a usted le dice, búscame una familia. ¿Incluirías a Rahab? Nosotros y nuestros prejuicios. En la lista que acabamos de leer está la incestuosa Tamar. Tamar tuvo un hijo de su suegro. Está Rahab la prostituta. Está la adúltera Betsabé. Vaya familia, ¿no? Pero qué interesante que nos detenemos a ver a las mujeres. Pero ¿sabe quién está en la lista? Está el cobarde Abraham. No una vez, 2 veces le pidió a su esposa que se hiciera pasar por su hermana, sabiendo que otro hombre la iba a tomar como mujer para él salvar su vida. Pero también en esa lista está Jacob el mentiroso. Jacob mentía por todo. Mentía hasta cuando no tenía por qué mentir. Pero también en la misma lista está el adúltero y además asesino David. Y podemos seguir con la lista con Salomón, con Roboam. Quizá tu historia se parezca un poquito a ellos. Quizá no tenga nada que ver contigo la historia de esta familia. Pero algo que quiero decirte es que no hay pretextos para servir a Dios y para tener una vida consagrada a Dios. Esta es la familia en la cual nació Cristo y Él vivió una vida plena de perfección y de obediencia y de temor a Dios, a pesar de la familia que humanamente le correspondía. El Evangelio de Mateo nos revela que Rahab no solo no vivió en la periferia de la sociedad comiendo de las migajas que caían de la mesa del rey. No quedó en ese estado de miseria. Ella fue incorporada al pueblo de Dios y en algún momento un joven apuesto llamado Salmón va con sus papás. Me gusta pensar en esa plática de Salmón con Nazón y con mamá tal vez presente. Así que papás, esto es para ustedes. Llega su hijo varón, su apuesto hijo, al cual han cuidado y le han enseñado que Dios tiene que tener el primer lugar en su vida.
Lo han formado de esta manera. Y un día llega tu hijo, papá, mamá, no se me duerma. Y les dice, papá, he visto una mujer, me gustaría casarme con ella. Quiero empezar a cortejarla. Pero todos conocen su pasado. Es Rahab. ¿Qué harías, papá? Nunca le quitarán la etiqueta a tu nuera. Por la historia vemos que los papás consintieron. Se casan Rahab y Salmón. ¿Sabes que eso es lo que hizo Cristo contigo? La gran diferencia es que Rahab había dejado su pasado. Cristo te amó. Estuvo dispuesto a morir por ti y a que seas parte de su esposa, aún sabiendo que le ibas a ser infiel. Cristo te amó a pesar de tu pecado pasado, pero también te amó sabiendo que le ibas a ser infiel y que en tu corazón iban a haber otros amantes, además de Él. Y Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti. Nos admiramos del amor de Salmón, por supuesto. Qué ejemplo tan hermoso de este joven. Pero eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Así que ellos se casan y tienen un hijo llamado Booz. Booz, quizás sabiendo la historia de sus padres, él decide redimir a una viuda desamparada moabita, llamada Ruth. Ellos son los bisabuelos del rey David. Así que ya no es más una prostituta que apenas sobrevive en el rango más bajo de la sociedad. Rahab llegó a ser un miembro de la comunidad hebrea. Ahora es Rahab la esposa de Salmón, es la madre de Booz. Ella llegó a ser una mujer prominente en la historia de Israel. Llegó a ser la madre de reyes, llegó a ser progenitora de la más grande dinastía que el mundo haya conocido. Y aún más, el Mesías, el Rey de Reyes, llegaría a nacer de su linaje. Generaciones seguimos admirando a Rahab a pesar del título que nunca le fue quitado. La admiramos como una de las mujeres más afortunadas que encontró refugio en la misericordia de Dios. Su historia es maravillosa. Aunque es sui generis, su historia no es diferente a la nuestra. Su historia no es diferente a la tuya. Antes que Israel apareciera fuera del muro de Jericó, Rahab tenía una etiqueta. Sus vecinos la conocían así, sus paisanos la conocían del mismo nombre, sus clientes se referían a ella de esa manera. Incluso sus padres la conocían como Rahab la ramera. Pero ella escuchó del Dios verdadero. Y ella hizo una confesión con todo su corazón. Y Dios la usó poderosamente. 1 Corintios 1:26. Y este es un espejo en el cual, si ponemos a Rahab frente a ese espejo, del otro lado nos vamos a ver nosotros. Este pasaje me gusta verlo de esa manera. De un lado Rahab, pero del otro lado se proyecta mi imagen. Leamos todos juntos y quiero que estos dos pasajes, este y el siguiente, lo leamos juntos. 1 Corintios 1:26 al 28. Todos juntos. Pues mirad, hermanos,
Lo vil del mundo escogió Dios para que le sirva. Eso somos nosotros, hermanos, y que nunca se nos olvide de dónde nos tomó el Señor. Porque el día que olvidamos de dónde nos sacó el Señor, nuestro corazón va a dejar de sentir gratitud. Y vamos a empezar a vernos como que merecemos las cosas que Dios nos da. Y no merecemos nada, solamente ha sido gracia. Y Juan capítulo 12, versículo 26, lo leemos juntos también. Si alguno me sirve, este pasaje se puede leer también de la siguiente manera. Si alguno dice que me sigue, si alguno dice que es mi seguidor, que ha creído en mí, entonces me servirá. Por eso les decía al inicio del mensaje, hermanos, como creyentes no se puede vivir sin servir. Conclusión del mensaje. Usted no puede borrar su pasado, ni puede borrarlo de la mente de los que le conocieron. Pero Dios sí lo borra. Y no solo eso, sino que Él usa incluso nuestro pasado para su gloria. Nuestro pasado de fracaso, redimido por Dios, glorifica el nombre de Cristo. Rahab literalmente significa anchura, eso significa la palabra Rahab. Pero en la Biblia se usa como sinónimo de insolencia y de violencia. El Señor se refiere a Egipto como Rahab, porque fue una nación insolente y violenta para el pueblo de Dios y para Dios mismo. Pero qué interesante, que de la insolencia y de la violencia nació el manso Cordero de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 11:29, aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo puede nacer de la violencia y de la insolencia? ¿Cómo puede engendrar mansedumbre? Por la gracia de Dios. Quizás te has preguntado alguna vez, ¿le servirá de algo mi vida a Dios? Rahab te dice hoy, por supuesto que sí le sirve. Ahí donde Dios te ha colocado, Dios te quiere usar. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué no se fue Rahab? ¿Sabe que Rahab pudo haberse ido esa noche? ¿Vivía sola? ¿O al otro día? ¿O al siguiente día para no causar sospechas? Rahab pudo haberse ido. Pero no se fue. Rahab es ejemplo de fe, pero de esa fe transformadora, de la fe activa. Cuando Rahab creyó en Dios, Rahab empezó a dar pasos concretos de qué hacer. Rahab no se quedó. Pues ahora he creído en Cristo, ¿verdad? Ahora creo en el Dios verdadero y aquí me quedo, ¿verdad? A esperar que venga y me rescaten. Hace 8 días el pastor Mario decía algo de esto en el mensaje. ¿Verdad? Hay creyentes que han creído en Cristo y se han sentado a esperar que Cristo venga. Es como si Rahab se hubiera sentado en su casa a esperar hasta que llegaran los israelitas y la rescataran y se fuera. Su fe fue activa. Rahab había creído en lo que Dios había hecho en el pasado. Pero más importante aún, hermanos, más importante aún que lo que sucedió en el pasado es lo que sucederá en el futuro. Y Rahab creyó que venía juicio para su ciudad y para su familia y que ella lo sabía. Esa es la razón por la cual no se fue Rahab. Ella estuvo dispuesta a correr el riesgo incluso de perder su vida si se descubría lo que había hecho. Pero valía la pena arriesgar para salvar a otros. Yo te pregunto, ¿cuál es el mayor riesgo que has corrido para salvar a otros? ¿Cuál es el mayor? Contéstate ahí en tu corazón.
creyente, quizá de 1 año, de 10 años, de 20 años. ¿Cuál es el mayor riesgo que has corrido por decirle a otros o para decirle a otros que en Cristo hay salvación? ¿Has corrido el riesgo alguna vez para empezar? Ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida. A ella le fue dado un cordón rojo. Y me gusta pensar en ese cordón como está la imagen, con 2 extremos. Un extremo apuntaba hacia el pasado, hacia la Pascua. Aquella noche cuando el ángel pasó sobre cada hogar, y el hogar que estaba el dintel pintado con sangre, rociado de sangre, el ángel pasó sobre él. Pero todo aquel hogar donde no había sangre, el primogénito murió. Ese es un extremo que apunta al pasado, pero hay otro extremo que apunta al futuro, y ahí nosotros tenemos que ver. Hay un extremo del cordón que apunta hacia la cruz, y la cruz empapada de sangre es la única manera en que las personas puedan ser salvos. Y ese es el cordón que te ha sido entregado a ti de parte de Dios, para que vayas y le digas a los demás. Ahí donde Dios te ha puesto, que les digas a los demás que en Cristo hay salvación y que no hay otra manera en que ellos puedan escapar de la condenación. Su casa fue lugar de salvación. Quiero que piensen un poquito la plática de Rahab con su papá y con su mamá. Llegar a casa y decirle: papá, mamá, viene juicio sobre esta ciudad. Y el único lugar seguro es mi casa. Tu casa, Rahab, esa pocilga, ese lugar de miseria, ese lugar de pecado, ¿es el lugar donde hay salvación? Sí. Ahí hay salvación, papá y mamá. Es el único lugar en que podrán ustedes salvar su vida. ¿Alguno de la familia habrá rechazado a Rahab? Estoy seguro que sí. Ni siquiera te presentes en la casa, están los niños. ¿Alguna amiga de Rahab cerró la puerta diciendo: Rahab, vete de acá, que no te vea mi esposo? No sé, pero me gusta pensar que en esa casa no había un espacio más para alguien, que literalmente estaban amontonados y de pie. Rahab pudo haberse ido, como se han ido muchos cristianos a la presencia del Señor, sin haberle hablado a nadie de Cristo. ¡Qué miserable vida! ¡Qué triste vida! Que Dios te haya salvado, te haya rescatado y no hayas tenido el valor de hablarle a una sola persona, por lo menos. O de dar testimonio ahí donde estás, en tu trabajo. Y que se burlen de ti, por supuesto. Quizá te despidan incluso. Pero que ellos, como dijeron los espías, nosotros quedaremos libres de ese juramento si alguno no entra en tu casa. Cuando los muros empezaron a tambalear y en un momento cayeron, el polvo no permitió ver nada. Cuando el polvo se asentó, había un pedazo de muro de pie, una pequeña porción del muro de pie. Y sobre esa porción, una casa arriba. Y en la ventana de esa casa, un cordón color rojo. Esa casa eres tú. Y el cordón rojo es el Evangelio de Cristo.
¿Tu cordón está en la ventana o está en algún cajón? ¿Tu cordón lo pueden ver los demás? ¿O lo tienes tan guardado que nadie sabe de él? Padre, no podemos comprender, Señor Dios, del todo tu amor. ¿Cómo sabiendo, Padre, que aún después de que creímos en Cristo como nuestro Salvador, tú sabiendo, Señor Dios, que aún después de depositar nuestra fe en Él, fallaríamos, caeríamos, nos acobardaríamos, y aún así nos amaste? ¿Cómo sabiendo, Señor, quiénes somos, nos has entregado, Señor, en nuestras manos este mensaje de salvación para la humanidad? Y que no hay otra manera de que ellos lo escuchen, si no es a través de nosotros. Padre, ¿cómo pudiste confiar la salvación de la humanidad en nosotros? Quiero suplicarte, Padre, en este momento, que tú afirmes esta verdad en cada uno de los presentes. Señor, que no nos dejes en paz durante esta semana. Que nuestro corazón no se quede tranquilo, Señor, si nos quedamos callados y guardamos nuestro cordón de grana. Señor, perdónanos por tantas veces que en lugar, Señor, de poner de manera visible el cordón para que los demás lo vean, lo hemos escondido.